comenzar el culto leímos el Salmo 40, versículos 6, 7 y 8, y vamos a volver a leer. Los hermanos que vinieron antes llevaron un poquito de interpretación de esta parte en sí, ¿verdad? Porque cada momento en la palabra de Dios, para hacer una explicación sobre ella, para hacer una hermenéutica, para hacer una paráfrasis de ella, hay que ver el momento en que se está viviendo, por qué está el salmista diciendo lo que estaba diciendo. Era un canto que se cantaba en algunos momentos definidos y tenía un propósito. Dios tenía un propósito, había inspirado al salmista para que hiciera este salmo. Y los propósitos de Dios son perfectos. Los caminos del hombre no lo son, pero los caminos del Señor sí son perfectos. ¿Está usted en el camino del Señor? Está en el camino perfecto. ¿Está usted en su senda personal? Se va a equivocar. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el fin es fin de muerte. Conocí hace algún tiempo algunas personas cercanas a nuestra casa, se desempeñaban haciendo cosas que no eran correctas y terminaron en el cementerio. Los caminos del hombre tienen tres finales: la muerte, la cárcel y el hospital. Pero el camino de Dios es perpetuo y permanente y es lindo. Salmo 40, versículos 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Y les decía a mis hermanos, al igual que ahora a todos ustedes, no era el hecho de que Dios estaba cambiando de opinión, siendo que en los 613 mandamientos que Él dio están una cantidad grande de mandamientos que tiene referencia para lo que es el sacrificio, sino el hecho de este momento en la relación del salmista, sino es este momento en la relación suya, sino este momento en toda la gente que está alrededor del mundo. Alguna gente dolida por no ir al templo de Dios, alguna gente dolida por algunas circunstancias, ¿verdad? Alguna gente dolida por no echar su promesa o por lo que fuera, o por hacer su sacrificio de venir y estar en la casa de Dios, y en algunas ocasiones pareciera que ese es de manera intrínseca, ese es el mandamiento, pero no lo es totalmente. Y el versículo 7 del salmista dice: he aquí, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Los reyes, según Deuteronomio, tenían que hacer su propio rollo de la ley y leerlo todos los días. Es como que le dijéramos a la iglesia Casa de Refugio, el primer día: hermano, aquí está su cuaderno, y le entregamos un cuaderno grande, un libro grande. ¿Y este libro para qué es? Para que escriba su propia Biblia. Y una vez que la escriba, la lee. Entonces, para este momento, ¿cuál era la acción de Dios? La acción de Dios para este momento era el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. La segunda controversia que vamos a hablar ahora es
relación de Dios versus religiosidad. Relación de Dios versus sacrificios. Para los que no estuvieron la semana pasada, son 613 mandamientos los que Dios dejó en la ley. De esos 613 mandamientos, Dios los acortó al decálogo, 10 mandamientos. Y de esos 10 mandamientos, nuestro Señor Jesucristo los resumió a dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En el Antiguo Testamento había tres sacrificios que se hacían, y cuando el templo fue destruido fueron trasladadas a 3 oraciones. La limitante de los sacrificios humanos, como lo vimos, la controversia de la semana pasada, que fue los sacrificios humanos versus el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Había una controversia, y era ¿cuál? El sacrificio de los hombres de alguna manera cubría el pecado, pero no lo quitaba. Es como que usted tenga un defecto en una pared y lo cubra con pintura. Bueno, las mujeres saben bien este asunto, ¿verdad? Si tiene su par de hoyitos, alguna cosa, le pone maquillaje y ya lo encubre. La gente que tiene vitiligo y que su carita está manchada, hay un maquillaje que se ponen y se ponen ese maquillaje y es como que no tuvieran nada. Pero la enfermedad sigue dentro del hombre. En el caso de Michael Jackson, ¿qué fue lo que hizo? Él lo que hizo fue que le dieran algo para que le acelerara el proceso y quedar blanquito rápidamente. El problema es, y entonces dice la gente, ¿y por qué estaba tapada entonces después? Porque como la piel se quedó sin recubrimiento de melanina, fácilmente le podía dar un cáncer en la piel. O sea que, entre más cenizos somos, tenemos más protección para la piel. Y entre más cheles usted, entre más blanco es, más posibilidad hay de tener cáncer. Y ese es un dato médico. Si usted se le da el sol y en vez de asolearse le salen pecas, o como decimos los médicos, efélides, tiene más chance de tener cáncer de la piel que otras personas. Entonces el sacrificio cubría el pecado, pero no lo quitaba, no lo expiaba por completo. Y Romanos 3:23 seguía permanentemente martillando. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, los sacrificios venían a ser una anticipación, un tipo de lo que venía. Eran una sombra de la verdad que iba a venir después. Y ese era la venida de ese sacrificio perfecto, de ese personaje que no iba a pecar, que como lo dice Hebreos, fue tentado en todo, pero sin pecado, y que Él se conmueve de nuestras debilidades, porque también fue hombre. Hebreos capítulo 10, versículo 11. La semana pasada podemos ver 20, 11, pero no era 10, 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Sin embargo, los israelitas, ante la situación, la primera vez que alguien iba y ofrecía el sacrificio, posiblemente lo hacía de todo corazón, hacía la preparación correspondiente, no solo del animal, sino de su corazón. El animal que moría en nombre de una persona, lo hacía
en función de sus pecados, de todas aquellas cosas que en un momento definido nos cuestan dejar, de todas aquellas cosas que nos apartan de Dios. Sin embargo, ¿qué pasó con los israelitas? Empezaron a ver en una relación con Dios, dejaron de tener lo que más adelante es llamado el primer amor. Dejaron de tener esa sensación linda de comunión con Dios, de saber que Él es nuestro Padre, que le podemos hablar y que Él nos escucha, y que más que cualquier circunstancia, Él desea estar hablando nuestra vida. Y terminaron los israelitas haciendo todo como un compromiso, y terminaron dando lo peor, demostrando que muchas veces el hombre basa su relación de Dios en base a la retribución y en base al castigo. Alguien hizo esta reflexión y me la voy a permitir hacer en este momento. Si este día yo tendría que decirle de que nos morimos y ahí acaba todo, que todos los teólogos han llegado a la conclusión de que hemos equivocado lo que hemos predicado. Ahora, esto que estoy diciendo es una suposición, no lo voy a creer así. Es un ejemplo nada más. Si yo le dijera, todos los teólogos han llegado a la conclusión de que no existe el cielo, no existe el infierno, de que llegamos, nos morimos y ahí acaba todo, de que no hay algo que se nos va a dar en el más allá. Algunos creen que la mitad de la iglesia se iría. ¿Por qué? Porque son los que vienen por el miedo, son los que vienen por la retribución, son los que vienen, ¿por qué? Por el temor de lo que les puede pasar en el más allá, ¿verdad? Y si el siguiente domingo yo predicara y dijera, ¿saben qué? Los teólogos y todos hemos llegado a la conclusión de que Dios no le da nada a nadie, cada quien hace su camino y cada quien es el dueño de sí mismo y todo lo demás. Se iría el otro porcentaje, el otro 50%. ¿Por qué? Porque esos vienen por la retribución que Dios les va a dar, vienen por lo que Dios nos da, por lo que Dios nos bendice. Por eso las iglesias de alguna manera hoy en día se han transformado como lugares donde simplemente vamos a pedir y vamos a solicitar a Dios. Y no es que tenemos un Dios es que se enoja de que lo hagamos, no. Pero todo tiene que estar basado sobre nuestra relación con Dios, y entre más íntima tiene que ser mejor. Quienes desean y anhelan una relación superficial con el Señor se pierden de la mejor parte. Y quienes tienen la posibilidad de penetrar en los secretos de Dios nunca se van a equivocar de lo que hacen y de las decisiones que toman. Si su televisor pasa apagado más tiempo de lo que pasa abierta su Biblia, usted va a ganar. Pero si su televisor pasa encendido más tiempo de lo que su Biblia pasa cerrado, entonces ahí va a tener un análisis que usted lo puede describir y lo puede detallar. Si su Facebook, si sus redes sociales pasan abiertas más tiempo de lo que se abre su Biblia, entonces eso me va a decir a mí y le va a decir a Dios algo importante. Y eso es lo que pasaba con Israel. De hecho, el Señor les viene a decir en Malaquías, y lo decíamos la semana pasada. Malaquías capítulo 1, versículo 8, se lo voy a leer así rápidamente. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues delante de tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti y le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Había por tanto un solo sacrificio perfecto. Y en Juan capítulo 1 versículo 29, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, pudo ver el momento en el cual Juan el Bautista predicaba
y bautizaba y ve a Jesús, y en ese momento definido ve no solo a Jesús, porque Jesús era su nombre humano, sino vio a Jesús el Cristo, a Jesús el enviado, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que iba a ser un sacrificio perfecto y único, mediante el cual usted y yo sí vamos a tener la oportunidad de llegar delante del Padre. Y eso fue lo que pasó. Todos se mofaban cuando el Señor decía: tengo sed, cuando se rifaban sus vestiduras. Se mofaban cuando Él dijo: tengo sed. Cuando dijo: Eli, Eli, lama sabactani, o lama sabactani, en arameo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintiendo el peso de todo el pecado que lo apartaba. El pecado nos aparta de Dios, como si hubiera una persona al otro lado del muro, y yo quisiera tocarla y el muro me es el obstáculo para poderlo hacer. No era de que el Padre estaba lejos de él, no, porque Dios no puede separarse de sí mismo. Pero el pecado era tal que hacía el efecto en que nosotros hace el pecado y nos aparta de Dios. Ese momento en el cual empezamos a decidir el camino que vamos a tomar lejos de Dios. Me permití leer un libro en un momento que dice: la vida después de Dios. Y entre la sarta de filosofías que trae, entre las más descabelladas, simplemente usted percibe el dolor de una persona que no pudo entender la voluntad de Dios para uno de sus seres queridos, y que una vez no lo logró entender y no logró satisfacer una acción religiosa que a él le parecía que era Dios, empezó a tirar una sarta de teorías diciendo que Dios no es necesario ni suficiente para la humanidad. Hebreos capítulo 10 nos vuelve a decir en el versículo 12 al 17, pero voy a permitirme leer el 12, y dice: Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que el sacrificio solo fue uno. Pero lo más interesante es que todavía en las iglesias seguimos considerando que necesitamos ayudarle a Dios para nuestra salvación. ¿Y por qué está orando, hermano? ¿Y por qué está ayunando? ¿Y por qué está haciendo vigilia? ¿Y por qué está haciendo todo eso? No, es que estoy para salvarme, hermano, es que mire. No, estamos haciendo todo eso y deberíamos o debemos hacer todo eso fuera de la pandemia y de la manera correspondiente, como sea, en nuestra casa quizá. ¿Por qué deberíamos de hacerlo? Para tener reunión con nuestro Señor siempre, relación con el Señor, y para que íntimamente Dios nos hable, para que veamos que esto no es una filosofía más, para que veamos que esto no es un camino, no es el camino real de este asunto. ¿Y por qué le digo esto? Para que tenga base firme. ¿Por qué? Porque el Islam viene creciendo hacia nosotros, porque el budismo viene creciendo hacia nosotros, y porque el satanismo viene creciendo hacia nosotros también. ¿Sabe que hay conceptos satánicos que se han metido en la iglesia? Cree en ti, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Eso es satánico. ¿Por qué? Porque Satanás lo que hace es que dejemos de ver a Dios como un elemento vital, importante y totalmente necesario en nuestra vida. Cuando usted puede entender de que sin Dios no puede hacer nada, y que todo lo imposible de la vida es posible gracias a la misericordia y la benevolencia de Dios en su vida.
Ese es lo que Dios nos manda a hacer, a creer y a vivir. Y llegamos a estos sacrificios versus obediencia. Y le voy a explicar cómo va todo. Yo, de hecho, debo de decirle esto. De hecho, estoy pensando comenzar desde cero. Estoy creyendo volver a la iglesia desde cero y desestructurar todo para que a través de la palabra vayamos caminando. Le voy a decir por qué. Porque cuando comenzamos el camino del Señor como hijos, nos enfrentamos a dos cosas. Una de ellas es a nuestra naturaleza pecaminosa. Y la otra, cuando venimos al Señor, ¿qué es lo primero que nos dicen? Bueno, y que no era el mejor bailarín. ¿Y qué pasó, pues? Ay, que como hoy vas a la iglesia, el pastor te prohibió, ¿ve? Y viera que a mí me suman los oídos bastante, debe ser por eso. O algunos dicen que el domingo los hermanos almuerzan al pastor, vea. Tacos al pastor, vea. Carne al pastor, vea. Depende como el culto les ha gustado o no, el mensaje les gustó o no. Almuerzan al pastor o cenan al pastor. Y nuestra naturaleza pecaminosa nos tira a hacer cosas que no debemos hacer. Y vamos luchando contra eso. En el mundo la gente hace lo que bien le parece. En el mundo un hombre sale a la calle, ve a una mujer, la cuentea, si le gusta, ok, terminan hasta donde deciden. Y hay hombres que son inteligentes. Yo no puedo ni creerlo. Me subí a un bus que iba para la Unión, 5 horas de camino. Un hombre iba comiendo uvas ahí. Tenía cara de amable, ¿verdad? Yo me iba a sentar donde me senté y me senté en un asiento adelante. Y todavía me tocó y me dijo, ¿quiere uva? Así le dije, gracias, y me regaló una uva. Gracias, qué bueno. Y yo hasta la Unión va. Sí, me dice, voy hasta allá. Se subió una muchacha, se sentó a la par de él, le ofreció uvas, empezaron a platicar. 30 minutos después ya le había agarrado la mano. 1 hora después, antes que la muchacha se bajara, ya le había besado. Yo que iba adelante, viendo hacia adelante, pero oyendo para atrás, ¿verdad? Pude cachar todo el rollo de lo que pasaba, ¿verdad? Y teléfonos y todo se dejaron y yo dije, ¿cómo puede pasar esto, verdad? Las lágrimas en algunos los ojos, ¿verdad? Yo por eso molesto al hermano Vicente, ¿verdad? Los ojazos azules ahí, ¿verdad? Pero cuando somos confrontados con Dios, ¿qué nos dice la Biblia? Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Algunos hermanos por eso buscan una mujer que llame cruz, ¿verdad? No, hermano, yo aquí llevo mi cruz, todos los días. El día que me muera llevo mi cruz aquí. No es eso. Y la cruz no es referente a una persona específicamente, sino a crucificar y a matar todo lo que nuestra naturaleza humana o a lo que la carne nos tira. ¿Y qué pasaba entonces? Pongámoslo a pensar, pongámonos en el sacrificio, hagamos el ejemplo. El cómodo, el judío como decía, bueno, la verdad, tenemos que llevar sacrificio porque es una ordenanza y no podemos dejar de hacerlo, ¿verdad? Pero mira, hagamos una cosa, para que no nos cueste mucho trabajo ni nada y nos relajemos tranquilos, veamos tranquilos en el viaje y todo, no te preocupes. Nos vamos a impedir el proceso que tiene que ver con el cuidado del animal, con llevarlo vivo, con que llegue vivo allá y el sacrificio.
para ahorrarnos la traída, el cuido, para no tener que deshacernos del mejor animal, porque ese animal, cuando le echemos con las otras ovejas, van a nacer ovejas grandes porque es el mejor, o porque lo podemos vender y va a ser porque el que nos pague el mejor. Lo que vamos a hacer mejor es que vamos a comprar uno en el templo, y en el templo que llegaban a vender los animales que hacían a morir, animales ciegos, animales enfermos. Por eso cuando el Señor vino a hacer una botazón de cosas ahí, lo que no servía. ¿Sabe el día que su casa va a estar espléndida? El día que bote todo aquello que ya no le sirve y que está acumulando espacio ahí. Cuando su cartera va a ser una cartera buena, cuando la limpie. Cuando su vida va a ser perfecta, cuando la limpie. ¿Qué le decía Dios al hombre? No, tienes que hacer mi voluntad. ¿Y cuál es mi voluntad? Que tienes que escoger al mejor animal, al mejorcito, el mejor de lo mejor de lo mejor. Lo tienes que cuidar, lo tienes que criar, lo tienes que llevar contigo todos los días hasta que llegues allá, porque ya no habían buses, pasaban días viajando. Y cuando lo lleves, te vas a encariñar de ese animalito, lo vas a querer, al animalito lo vas a querer, vas a tener cierto apego de él porque vas a viajar con él durante algún tiempo. Y vas a sentir el dolor allá de que el animalito va a doler, va a morir. Y ya te encariñaste de él. No lo vas a matar. No vas a querer que muera, pero tiene que morir. Esa misma sensación de dolor, él tenía que sentir por su pecado. Como cuando usted sabe que tiene que matar en su corazón esa relación con esa persona de que es tóxica. Como si alguno aquí estuviera adulterando, o alguno estuviera fornicando, o de los que escuchan, ¿verdad? Y usted sabe que la necesita esa persona. No, necesita simplemente satisfacer sus necesidades, apetitos carnales, pero usted no la necesita a él. Es una mentira de Satanás. ¿Sabe cómo es Satanás? Como el Dollar City. Usted va al Dollar City y el Dollar City le dice qué es lo que usted tiene que llevar a su casa. Hay un montón de gente que ha metido hasta enanos a la casa, ¿verdad? Que venden ahí búhos y todo por la parque. ¿Qué va a comprar estos animales bellos? No los necesitan. Su hogar necesita estar limpio y todo lo demás, pero hay cosas, y ahí le mete la necesidad que usted necesita esto. Y como bien dice, si algo usted no lo necesita durante un año, no lo necesita. Si una ropa no se la puso durante un año, sáquela y regálela. Entonces vea cómo es la diferencia. ¿Y qué es lo que sucede en nuestra relación con Dios? Pueden pasar ciertas cosas, y una de ellas es que podemos cubrir nuestra desobediencia. Podemos creer que Dios lo que quiere nada más es el sacrificio. Y esto es lo que hizo Israel. Y esto es lo que hacemos como cristianos. Que llega un momento en que le decimos, vaya, ok, Dios, mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a entregar esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, te voy a servir aquí, voy a hacer allá. Pero por favor, esto me lo voy a quedar yo. Y le voy a explicar algo. Hay cosas que la gente tiene en el corazón que no lo dejan vivir. Como esa novela que usted vio, ¿verdad? Que en el último capítulo ya la mala está muriendo, ¿verdad?
y le suelta la verdad para que termine la novela bien. Y hay gente haciendo cosas o viviendo de una manera en la cual delante de Dios simplemente es sacrificios, pero no más allá. ¿Se ha preguntado por qué hay una gente pasa la vida sin crecer espiritualmente? Porque hay gente que se estanca y no avanza a más. ¿Qué es avanzar a más en el Evangelio? Avanzar a más en el Evangelio es parecerse más al Señor. Los norteamericanos tienen una palabra que dice, what will Jesus do? Un parámetro para saber si lo que vamos a hacer es correcto o no. Pero hemos mezclado lo correcto con lo incorrecto. ¿Por qué? Porque hemos cubierto nuestra desobediencia. O sea, ¿qué es mejor, los sacrificios o la obediencia? Pero desobedecemos y seguimos haciendo los sacrificios. Eso es lo que Israel hacía y es una controversia. Yo puedo seguir haciendo sacrificios, pero no estar obedeciendo a Dios, viviendo a mi forma, a mi manera, una especie de cristianismo en el cual me estoy permitiendo ciertas cosas y como la gente dice, todo el mundo lo hace, pero no es así. Y es una controversia que saco del versículo que dijo David, o que dijo el salmista, ofrenda no querés. El hacer tu voluntad, Dios, el hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando cubrimos nuestra desobediencia delante del Padre, que entonces empezamos a patinar y a patinar y a patinar y a patinar y a patinar con circunstancias de las cuales no avanzamos. Sostenemos la vida cristiana como una vida práctica cristiana rigurosa en un momento definido, y la cual podemos hacer como un método, pero simplemente eso va a ser un método externo para acallar nuestra alma. Sin embargo, por dentro va a ser la misma zozobra que el mundo tiene, o puede haber el mismo desencanto por el cual en un momento definido la gente no podrá querer servir al Dios que usted sirve o no. Un hombre me chocó el carro hace un par de semanas y me pagó una nada, apoyado por un policía corrupto que quizá ya le había sacado una mordida porque se lo llevó a platicar como 2 cuadras fuera de donde estábamos nosotros. Estábamos ahí con el vehículo y el policía que estaba antes era un policía cristiano. Y cuando lo oyó hablar, el hombre empezó a hablar, no, mire varón, fíjese que aquí yo no he tenido la culpa. Y el policía le dijo, vea que usted es cristiano, y le dijo. Y el hombre le dijo, sí. El hombre de haber dicho, el policía, como yo soy cristiano, me va a dejar ir, pues. Aunque yo tengo la culpa, él me va a dejar ir como cristiano. ¿Y sabe qué le dijo el policía? Por personas como ustedes que nadie quiere llegar a la iglesia. Y este hombre lo bajó la cabeza. Y le voy a explicar. Caín dio una ofrenda, igual que su hermano Abel, pero Abel hizo lo correcto. Sin embargo, Caín, ¿qué había en el corazón de Caín? Había muerte. Y estaba ofreciendo algo a Dios, pero no ofreció lo mejor. No ofreció lo que Dios quería. Entonces la vida cristiana de muchas personas se centra simplemente en actos frívolos de bondad, pero separados de Dios. Como la vida de los fariseos, llena de vicios. Los fariseos tenían muchos vicios.
Los fariseos tenían pornografía, eran pornográficos. Ay, no, hermano, se está diciendo de más. No, fíjense. Dos estaban cometiendo adulterio y ellos estaban echándose el rollo ahí viendo, porque no los pararon antes que esto sucediera. Satisfacieron el apetito de su corazón, porque ya quizás eran voyeuristas, les gustaba ver el acto carnal consumándose a sí mismo, y después de sentirse bien satisfechos de sus apetitos carnales, vinieron y apresaron a la mujer, y todavía los muy cínicos sueltan al hombre que era también culpable y van delante del Señor para que el Señor mande a apedrear a esta mujer, y el hombre que estaba junto con ellos ahí se iba a salvar incluso. La vida de los fariseos estaba llena de adulterios, lleno de fornicación, de falta de perdón, de corrupción, de resentimiento, de envidia, de egoísmo. El final del libro del capítulo 1 de Romanos nos dice todas las cosas que el hijo del mal tiene. Y vean lo que pasa con esa gente. Le voy a leer en varios capítulos en Mateo 6. 6:5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque aman orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Os digo que ya tienen su recompensa. 6:2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto que ya tienen su recompensa. Leemos el versículo 5, leímos el versículo 2, ahora vamos el versículo 16 de Mateo 6. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para ser vistos por los hombres que ayunan. De cierto digo que tienen su recompensa. Ay, hermano, ¿y qué le pasa? Lo veo cansado. Es que tengo 10 días de ayunar, hermano. No, si tiene 10 días o 3 días de ayunar, o se ha ayunado un día, báñese, cámbiese, ponga su perfume bonito o bonita y venga a la casa de Dios. Pero no le diga a los demás, dígale al Padre que esté en lo secreto, y el Padre que esté en lo secreto le recompensará en grande. No haga ni tenga que hacer nada. No es su vida pública lo que dice lo que usted es. Su vida pública es una aparente nada más. Su vida cristiana pública es una aparente nada más. Su vida personal es íntima delante del Señor. Esa es la que dice si ciertamente es o no es. Y el problema de todo esto es que nosotros no exigimos. Uno de líder no es un policía que va a estar detrás de la gente o diciendo que hay o no hay. A veces Dios me pone a orar por personas que han pateado el cable. Y cuando alguien deja de venir a la iglesia, simplemente muchas veces refleja que ha cometido algún acto ilícito, y el pecado nos hace no querer estar cerca de Dios, o poner cualquier pretexto, cualquier circunstancia para no estar en la casa de Dios. Pero no es cualquier cosa o lo que sea, simulamos cualquier molestia, pero en el fondo realmente es que no queremos estar, y no queremos estar porque creemos definitivamente que nos golpea el corazón la palabra que Él nos dice. Y creo que como cristianos o como iglesia, a veces no es la palabra que quieren venir y recibir. Y yo lo sé, mis hermanos. Pero es la palabra de Dios según lo que estamos estudiando. Y dos, justificar la desobediencia. Justificamos nuestra desobediencia. Le dijo una vez a un pastor hermano, y ya se dio cuenta. El hermano fulano de tal, es cierto que da buenas ofrendas y buen todo, pero ya sabe de que él es un ladrón. Y lo que está echando ahí es producto de... Sí, mejor pues la gente no se da cuenta.
Sí, pero usted se está dando cuenta. Y siguió siendo siguió siendo el jefe de una banda de ladrones hasta que apareció en el periódico. Y lo que más dolor me dio es que yo anduve con él mucho tiempo. Me imagino que me reinvestigaron a ver qué. Y uno no se da cuenta realmente de las cosas que pasan. Pero hay alguien que nos ejemplifica bien. Y le voy a decir esto. ¿Cuál fue el último mandato que Dios le dio a usted? ¿Cuál ha sido el último mandato que Dios le dio? Pregúntese si lo ha cumplido como Él le mandó que lo cumpliera. ¿Por qué? Porque podemos justificar. ¿Sabe quién era un campeón para esto? Saúl. Saúl cumplía y no cumplía. O sea, ¿cómo es eso, hermano, que cumplía y no cumplía? Sí, cumplía y no cumplía. En primer libro de Samuel, capítulo 15, en el primer versículo aparece Dios. Si hubo una raza que Dios detestaba, eran los amalecitas. Dios, o sea, ha sido una de las pocas veces que Dios dice, yo aborrezco a Amalek. O sea, a mí cuando alguien me dice, mire, a usted, hermano, ese no le cae bien porque no le cae bien los gordos. Hay gente que no le cae bien los gordos, ¿ve? Yo qué culpa tengo, ¿ve? Y dice, mire, a usted no le cae bien. Pues la verdad a mí no me molesta. Pero que Dios diga, yo lo detesto. ¿Qué pasaría si Dios le diga, mira, yo te detesto? ¿Qué sentiría? Ahí se sentiría que todo se me cae, ¿verdad? El mundo entero. Y Dios le mandó a decir a Saúl, mira, Saúl, vas a ir a Amalek y lo vas a destruir por completo. No vas a dejar nada. Y es uno de los únicos momentos en los cuales Dios da especificaciones y le dice, ni a los de brazo vayas a dejar, por favor. Todos. ¿Y qué sucedió? Va el rey Saúl. Y cuando el profeta Samuel viene delante de él, después de la batalla, le dice Saúl, bendito del 15:13, primer libro de Samuel 15:13, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces Samuel le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek nos han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Vea una vida en la cual Saúl había sido escogido para ser el rey sobre Israel, un ejemplo grande y clásico, como usted ahora como padre o madre de familia ha sido escogido por Dios para que usted sea el padre o madre de sus hijos. ¿Qué les ha enseñado a ellos? ¿Qué les ha dado? Los hijos no se crecen como árboles. Desde que usted los va a poner ahí, crecen, ¿no? Yo tengo un árbol que está viendo demasiado grande rápido y le volamos en la parte superior y ha vuelto a crecer y tenemos que otra vez hacer el mismo proceso. Pues es un árbol demasiado grande que va a botar nuestra casa. Los japoneses con los bonsai, igual que los hijos, los van poniendo aquí, los van cortando, los van haciendo de la manera que ellos saben de que va a terminar ese árbol. Ellos ya tienen en la mente cómo ese árbol va a terminar y hacia esa acción lo llevan. ¿Qué es lo que usted como sacerdote tiene como idea para hacer con los que han venido de Dios para usted?
tiene que orar al Padre Celestial para que ellos vivan y crezcan y no se pierdan. Y como dice la promesa de Dios, seas salvo tú y tu casa. Sin embargo, Samuel estaba justificando cosas. Saúl, perdón. Y Samuel llegó a ver si realmente eso pasaba. Y más aún se enoja Samuel cuando se da cuenta que Agag, rey de Amalek, había sido perdonado. Y sabe que agarró en ese momento un arma, Samuel, y mató a Amalek, al rey de Amalek, Agag. Y ustedes me dirán, pues él se hizo del mal. Fíjense que no, porque desde que agarraron al rey Agag hasta que lo mató Samuel, ya se había metido con un israelita y habían tenido hijos. De tal manera que los hijos de este fueron los que más adelante intentaron matar a los israelitas. Cuando Esther, ¿se acuerdan de Amán? Amán agageo. Amán era hijo de Agag, era de los descendientes de Amalek. Los de Amalek quisieron nuevamente destruir a Israel ahí. Y el Señor le estaba diciendo, tienes que destruir el mal que hay en medio de ti. Y Amalek es ese mal. Destrúyelo por completo. ¿Y qué sucedió? Perdón que me he avanzado un poco en el tiempo, hermanos, pero tengo que terminar esa parte. Saúl justificó sus actos. Como una madre que sabe o un padre que sabe que su hijo, la pareja de sus hijos llegan allá a su casa y usted tiene que aguantar eso porque le están dando algo para comer a usted. Como cuando en la casa, y voy a decir esto, así, tan llano como se oye, como que en la casa hay una persona que estuvo en la iglesia aquí, hubo hace muchos años una persona secuestrada, y los de esa casa eran cristianos, y sabían que habían secuestrado a una persona, y la tenían ahí, por lo que les iban a dar. Y se enojaron conmigo y se fueron, porque yo les dije la verdad. Y todavía vinieron después a pedirme una carta para justificar que este muchacho estaba en la iglesia. Y era mentira. Ese es justificar el pecado, justificar la maldad, valerse de todo esto. Y mientras eso pasaba, la gente esa venía a la iglesia. Venía a la iglesia. Yo la verdad me di cuenta después, yo estaba horrorizado realmente de las circunstancias. Eso fue lo que hizo Saúl. Justificó algo que no era justificable. No, Dios, pero cuando ya comenzamos, no, Dios, pero. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el permitir eso, lo que hace a uno es ser desechado de Dios y terminar muerto. ¿Qué pasó con Saúl? Y le voy a explicar. Bueno, le dijo, ok, le dijo Samuel. Primer libro de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, o sea, el Señor te dijo que destruyeras todo. Y tú le cambiaste la acción. Justificaste algo, una desobediencia que ibas a hacer. Perdonaste al rey y más aún traes animales inmundos y los vas a ofrecer para el sacrificio del Señor.
El día de ayer sábado pecaste a mansalva. ¿Crees que puedes venir ahora? Y vienes ahora mismo, como la gente no se da cuenta, que está bien, perfecto. Pero como decía aquel rocón de los 80 que me gustaba mucho, quítate la máscara, ¿verdad? Y le dice el 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. No se preocupe por si tiene o no ofrenda, si tiene o no muchas otras cosas. Preocúpese por ser obediente delante del Señor, por su obediencia delante del Padre, por ser firme a Él, por consagrarse, apartarse del mundo completamente. Y el 23, que todavía más doloroso, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Y Saúl, una vez perdido, se va a meter a donde una hechicera, a Endor. Y para que vea que todo tiene conjunción, si a alguno le gustó ver alguna vez el programa Mi Bella Genio, cuando ya le preguntaban de dónde era, decía que era de Endora, haciendo mención a la bruja de Endora, la cual Saúl fue a buscar. Vea que todo en este mundo tiene relación. Todo lo que vemos en la televisión tiene relación buena o mala, y la mayor parte de cosas tiene relación mala. Si ve Netflix está lleno de la bruja no sé qué, la bella bruja, la bruja aquí, la bruja allá. Todo es maldad. Justificar todo. Hasta hechizos cristianos hay ahora. La gente hasta eso hace. O ya le pusieron a rezar, algún día. No, la oración para ahora es: Padre Dios, te pido. No. ¿Cuál es la oración de nuestro corazón? Debe de emanar esa oración que tiene que salir. Y no es una oración prefabricada por saber quién. Esa oración fue para esa persona, pero para mí no funciona. Va a funcionar la oración que salga de mi corazón ese día. Y cómo le entregue, como haga sacrificio de alabanza delante de Dios en ese día. De un corazón obediente, de un corazón que día a día oye la palabra de Dios y se deja conducir. Más allá de los halagos de las personas. Porque los cristianos no buscamos halagos. El mundo ama lo suyo y muchas veces no nos van a amar. Y tienen que saber eso. Los cristianos no vamos a ser personas apetecibles para otras personas. ¿Por qué? Porque los demás, usted sabe lo que les agrada. Usted lo sabe bien. Y desgraciadamente no podemos estar ahí. ¿Cuál es la solución? Obedecer antes que los sacrificios. No significa dejar uno por el otro, pero sí significa hacer la mención correcta. Antes de hacer cualquier cosa delante de Dios, tengo que saber si mi sacrificio realmente tiene el sentido correcto. No puedo hacer algo de sacrificio a Dios. Yo no puedo venir y ayunar 3 días y estar enojado con mi hermano o no querer perdonar a alguien. No puedo hacer eso. No debo de hacer eso. A mansalva de quien sea. No puedo venir sabiendo que todavía hay cosas en mi vida que debo de cambiar total y radicalmente, y el Señor me manda a hacerlo. Y no he entendido por qué patino y no avanzo en alguna circunstancia en mi vida, en lo que sea. Y nos están vendiendo todo tipo de cosas o diciendo cualquier tipo de acción. El mundo nos ofrece una gama grande de cosas y ahí se envuelve la gente.
gente envuelta en diversas circunstancias. Sin embargo, es Dios el único. Es Dios el único que nos da la salida. El mensaje de ahora está para decirle a usted, no importa si por la pandemia ha estado fuera de la iglesia en algunos días, algún tiempo. Lo importante es que más allá de cualquier sacrificio que usted pueda hacer, más allá de cualquier acción religiosa, llamémoslo de esta manera, lo primero es nuestra obediencia al Señor. Lo primero es nuestra acción delante del Padre. Y David tenía temor. Yo me imagino a David después diciendo, David le dijo, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí y devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Le quiero decir en esta hora, ¿sabe? Usted siente en su corazón el gozo de la salvación. Hay un espíritu noble que está sustentando su vida el día de hoy. Se levantó, ¿cómo se levantó hoy? Se levantó alegre queriendo destruir todo lo que hay a su paso. ¿Cómo su vida, cómo es el día a día suyo? Está cargado continuamente de iras que no se van o de situaciones que no puede transformar por sí misma. No piense en un momento definido que Dios no viene para transformar la vida por completo, pero solo espera que nosotros le demos la oportunidad y le abramos completamente el corazón. Y usted me dirá, pero hermano, si hoy acepté al Señor, sí, pero dice el Señor a la iglesia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Porque Dios quiere, no anda buscando una iglesia con una relación perpetua, grande y poderosa. Porque Dios nos anhela con gemidos. El Espíritu Santo nos anhela y nos habla. Y a veces nos hacemos los sordos, no oímos. No oímos. ¿Cuántos hemos sido sacados de la muerte? El mes pasado yo tuve coronavirus. Y yo me hice un score de coronavirus. Yo tenía el 90% de posibilidades de morirme. ¿Sí? Yo tenía el 90% de posibilidades de morirme. Estoy contando la historia. Yo me autoentrigué al Señor. Señor, aquí estoy. Ya mi esposa anda a trabajar, yo me quedo aquí, no trabaja, me quedo aquí. Y luego pues decir, y si le agarraba la chiripiol caída, ahí me hubiera quedado, pues, ¿y qué? Después, hermanos, yo me voy a aislar a la casa con terminar aquí, ¿verdad? Pero ese tiempo, cuando tenemos la muerte dentro de nosotros, mira qué chivo es sentir la muerte que Él está adentro de su cuerpo ahí. Usted no sabe que se está muriendo, sí. Y el único que para todo es el Señor. El Señor. Y usted me dice, que gracias a Dios no me he contagiado. Pero se ha contagiado de algo peor, que es el pecado. Sí. Mire, le voy a explicar, yo tengo página de Facebook. Y se llama El Caminante. En algunas ocasiones yo no le doy like a algunas personas. Yo escribo poesía, me gusta, yo escribo poesía, tengo muchos amigos judíos y escribo muchas cosas de judaísmo y de iglesia, muchas veces pongo cosas y de todo lo demás. Y en algunas ocasiones me han llegado invitaciones, pero cuando me han llegado invitaciones de personas incluso de la iglesia, me han llegado 2 invitaciones.
Y yo he tenido la curiosidad de entrar a los muros, y cuando veo un muro cristiano todo bonito, y en el otro muro, fotos así enseñando las chichas de las mujeres, fotos enseñando el cuerpo. Y entonces digo yo, como Dios, si la Biblia fuera escrita en este tiempo, Dios diría, su Facebook están lejos de mí, vea. Así que todos estamos infectados de una enfermedad que nos está matando, y es el pecado. Y hay que acabarla por completo. Por eso es ese altar aquí, ¿ve? Por eso está ese altar aquí. Por eso está nuestra palabra, para que la escudriñemos. Por eso está que el evangelio, el mejor evangelio, no es ese de que grita y que, sino el que en silencio nos entregamos a Dios. Y Dios viene como el barro ahí y empieza suavecito a moldearnos. Hasta nos pone bálsamo ahí para que no nos duela, para que no lo sintamos. Entonces Dios, no te preocupes, ya todo está solucionado, ya. Yo pagué por ti en el Calvario, no creas, me costó mucho dolor. Y simplemente porque te amaba, aguanté todo esto. Dios nos manda la obediencia. Lo que nos va a sacar a flote en este tiempo es la obediencia. Corrientes van a venir y van a ir. Gente que haga todo tipo de cosas va a venir y se va a ir. Movimientos van a ir y van a ir como boomerang o como tormentas. Pero nuestro apego, nuestro arraigo al Señor tiene que ser el que nos lleve, el que nos mueva, el que nos diga qué vamos a hacer. Un día hablé con alguien, no de esta iglesia y de otra, y me decía, hermano, yo me siento mal, siento que he perdido el rumbo en muchas cosas. Y yo le digo, ¿por qué? Si usted tiene un capitán y va en el barco, o sea, puede decirle al capitán hacia dónde lo lleva, y sabe usted hacia dónde se conduce. Dios sabe hacia dónde lo lleva. Él sabe, Él lo sabe. Pero hoy vamos a terminar orando. Señor, te adoramos y bendecimos. Te glorificamos, Jesús, porque eres maravilloso, porque eres santo y poderoso, porque nos amas y nos das de tu misericordia. Hay grande carga en nuestra vida, Señor, y pedimos antes que nada perdón, y pedimos antes que nada, Señor, como lo decía el salmista, crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de nosotros. Y aun cuando es como lo decía en otro salmo, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque por mí mismo no puedo entender a veces mis errores. Señor, llévanos a la roca que es más alta que nosotros. Llévanos a la roca que es más alta que nosotros. Condúcenos, Padre. Condúcenos, Señor. Condúcenos, Jesús, a ese lugar donde tú y yo somos uno, y donde tú nos das instrucciones. Amado Dios, que tu palabra pueda abrirse frente a nosotros bajo la instrucción tuya, y que día a día obtengamos, amado Señor, de parte de ti lo que necesitamos, Señor, para nuestra vida. Te alabo, Jesús. Te bendigo, Jesús. Te glorifico, Señor, y doy gracias por todo. Gracias, amado Cristo divino. Gracias, buen Señor Jesús.
Amén.